Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un choque político que está dando mucho de qué hablar en Colombia. Nada menos que el enfrentamiento entre el representante Miguel Polo Polo y el senador Iván Cepeda. Así es una situación bastante tensa. Polo Polo ha decidido demandar a Cepeda por calumnia. Ajá, y todo por un comentario de Cepeda. Dijo que Polo Polo no había logrado nada como congresista, ¿verdad? Exactamente. A simple vista suena como una de esas disputas políticas comunes y corrientes. Lo sería si no fuera por un pequeño detalle. Este tipo de acusaciones legales pueden ser un arma de doble filo, sobre todo en Colombia. ¿Recuerdas el caso de Álvaro Uribe Vélez? Ese caso fue un verdadero terremoto político. Me estás diciendo que Polo Polo podría estar cometiendo el mismo error. Es una posibilidad que no podemos descartar. Para entender por qué tenemos que analizar el contexto. La declaración de Cepeda sobre Polo Polo se dio durante un debate sobre, bueno, digamos que unos comentarios bastante controversiales que hizo Polo Polo sobre las madres de Soacha. Un momento, un momento. Para quienes no estén familiarizados con el caso, las Madres de Soacha son un grupo de mujeres que buscan justicia por las víctimas de los falsos positivos, ¿verdad? Esos terribles asesinatos extrajudiciales que conmocionaron al país. Exacto. Cepeda, como defensor acérrimo de los derechos humanos, no se quedó callado ante las palabras de Polo Polo, y fue uno de los muchos que lo criticaron públicamente. Entonces podríamos decir que esta demanda es una especie de venganza por parte de Polo Polo, una forma de aquella quienes lo criticaron y de paso proyectar una imagen de tipo duro. Esa es una interpretación bastante plausible. Lo que resulta irónico, claro, es que esta supuesta demostración de fuerza podría terminar debilitándolo aún más. Claro, porque si Cepeda decide contrademandar Polo, se metería en un lío legal aún mayor, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En Colombia, hacer una acusación falsa bajo juramento puede llevarte a la cárcel entre 16 y 36 meses. Eso sí que son palabras mayores. Entonces, estamos diciendo que Polo Polo podría terminar tras las rejas por una simple demanda por calumnia. No es tan simple. Hay otro factor clave que entra en juego: la inmunidad parlamentaria. El artículo 185 de la Constitución colombiana protege las opiniones y votos de los congresistas durante el ejercicio de sus funciones. O sea que lo que Cepeda dijo sobre Polo Polo en el Congreso estaría protegido por la ley. Podría argumentar eso, sí. Y si la justicia le da la razón, la jugada de Polo Polo se le habría vuelto completamente en contra. De ser así, Cepeda no solo saldría limpio de la demanda, sino que tendría la posibilidad de contrademandar por falsa acusación como hizo Uribe, ¿cierto? Exacto. Y como bien sabes, Uribe terminó enredado en un proceso judicial mucho más complejo y delicado por cuenta de esa contrademanda. Es una situación que Polo debería considerar muy seriamente. Definitivamente. Pero más allá del drama legal, este caso nos lleva a una reflexión mucho más profunda. ¿Hasta qué punto se están utilizando las demandas para silenciar la crítica y el debate político en Colombia? Es una pregunta crucial. Este caso por sí solo ya es un ejemplo bastante preocupante de cómo se puede intentar manipular el sistema judicial para acallar a la oposición. Porque si un político puede demandar a cualquiera que lo critique, ¿qué espacio queda para la libertad de expresión? Precisamente, es un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador en otros líderes periodistas y ciudadanos que quieran expresar sus opiniones libremente. Entonces este caso va mucho más allá de una simple disputa entre dos políticos. Estamos hablando de la salud de la democracia en Colombia. Sin duda. Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿queremos una sociedad donde el miedo a las demandas domine el debate público o una sociedad donde la libertad de expresión sea un pilar fundamental? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Y la respuesta no es nada sencilla. Exacto. Hay mucho en juego. Y las consecuencias de este caso podrían resonar durante mucho tiempo en la política colombiana. Pero bueno, dejemos las especulaciones por un momento y concentremos en lo que sabemos. Hasta ahora Cepeda ha confirmado que recibió la notificación de la demanda y se ha mostrado dispuesto a defenderse. Sí, y he dejado claro que no se echará para atrás en su defensa a las madres de Soacha. Lo que ha dicho básicamente es: si me quieres demandar por defender a las víctimas, adelante. Es una postura bastante firme, y conociendo la trayectoria de Cepeda no me sorprendería que decida ir hasta las últimas consecuencias. Desde luego, este caso apenas comienza y promete ser una batalla legal y política bastante intensa. Creo que necesitaremos un respiro después de tanta información. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para procesar todo esto? Y regresamos en un momento para analizar las posibles consecuencias de este caso. Me parece perfecto, volvemos en un instante. Bueno, retomando la conversación, creo que es importante destacar el impacto que este caso podría tener en las madres de Soacha. Totalmente, al final ya son las verdaderas víctimas en todo esto, y me preocupa que su lucha por la justicia quede relegada a un segundo plano por esta batalla legal entre políticos. Es un riesgo real
y es algo que no debemos permitir la búsqueda de la verdad y la reparación por los falsos positivos. No puede convertirse en un instrumento de lucha política. Exacto. Y ya que mencionas la lucha política, no puedo evitar pensar que este caso es solo la punta del iceberg. ¿No te parece que cada vez es más común ver demandas utilizadas como armas para silenciar a la oposición? Es una tendencia preocupante no solo en Colombia, sino a nivel global. Se llama litigio estratégico contra la participación pública, o SLAPP por sus siglas en inglés. Básicamente se trata de utilizar demandas a menudo frívolas o sin fundamento para intimidar y silenciar a los críticos. O sea que no se busca realmente ganar el caso en la corte, sino generar un desgaste económico y emocional en la persona demandada para que se calle y se retire de la esfera pública. Exacto, y esto tiene un efecto devastador en la libertad de expresión. Imagina que eres un periodista que investiga un caso de corrupción y de repente te encuentras con una demanda millonaria que te podría arruinar. ¿Seguirías adelante con tu investigación? Probablemente no. Y ahí está el problema si los periodistas, activistas y ciudadanos comunes tienen miedo de expresarse por temor a represalias legales. La democracia se debilita. Precisamente, la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Y cuando se ve amenazada, todos perdemos. Entonces, ¿qué se puede hacer para combatir este tipo de abusos del sistema legal? Bueno, hay varias iniciativas a nivel internacional para combatir los SLAPP. Algunos países ya han implementado leyes específicas para proteger a las víctimas de este tipo de demandas. En Colombia, ¿se está haciendo algo al respecto? Hay algunos proyectos de ley en el Congreso, pero aún no se ha logrado un consenso para aprobar una legislación que proteja efectivamente la libertad de expresión frente a los SLAPP. Es una tarea pendiente sin duda. Y mientras tanto, casos como el de Polo contra Cepeda nos recuerdan la fragilidad de la democracia y la importancia de defender nuestros derechos. Exacto, no podemos dar por sentados nuestros derechos, debemos estar vigilantes y defender la libertad de expresión, la independencia del sistema judicial y la participación ciudadana. Y volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué escenario te parece más probable? ¿Crees que Polo logrará silenciar a Cepeda con esta demanda? Es difícil predecir el desenlace de un caso legal, pero si consideramos la inmunidad parlamentaria y la posibilidad de una contrademanda, yo diría que Polo se está metiendo a un terreno bastante peligroso. O sea que en lugar de silenciar a Cepeda, podría terminar amplificando aún más sus críticas y generando un mayor rechazo hacia sus propias acciones. Es una posibilidad real, y si eso sucede, no solo estaría debilitando su posición política, sino que estaría sentando un precedente negativo para la libertad de expresión en Colombia. Un escenario bastante desalentador, sin duda, pero también es cierto que este caso ha despertado un debate importante sobre la libertad de expresión y el uso del sistema legal para fines políticos. Es cierto, y eso ya es un avance. La sociedad colombiana está tomando conciencia de este problema y eso es el primer paso para buscar soluciones. Ojalá este caso sirva como un llamado de atención para fortalecer nuestras instituciones, proteger nuestros derechos y construir una sociedad más justa y democrática. Comparto tu optimismo a pesar de los desafíos. Creo que Colombia tiene el potencial para superar esta crisis y avanzar hacia un futuro más prometedor. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Crees que veremos algún avance significativo en el caso Polo contra Cepeda? Es difícil de decir. Lo más probable es que el proceso legal se prolongue durante un tiempo, pero sin duda seguiremos viendo reacciones y análisis por parte de expertos políticos y la sociedad en general. Y por supuesto, estaremos aquí para seguir de cerca este caso y brindarles a ustedes, nuestros oyentes, toda la información y el análisis que necesitan para comprender la complejidad de esa situación. Exacto, porque en momentos como este la información clara, precisa y objetiva es más importante que nunca. Así que ya saben, si quieren ampliar la información sobre este caso y otros temas relevantes, les recomendamos que se suscriban a Voces de Colombia en YouTube. Pero antes de despedirnos, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio, la comparación con el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Crees que hay paralelismos reales entre ambos casos o se trata de situaciones completamente distintas? Es una pregunta interesante. A simple vista podríamos pensar que son casos aislados sin mayor relación, pero si analizamos con detenimiento las estrategias legales, las motivaciones políticas y el contexto social, encontramos algunas similitudes que no podemos ignorar. Por ejemplo, en ambos casos vemos a figuras políticas de alto perfil utilizando el sistema legal para defenderse de acusaciones que consideran injustas o infundadas. Exacto, y en ambos casos la estrategia legal elegida parece tener un objetivo adicional: silenciar a los críticos y desviar la atención pública de las acusaciones originales. Es como si estuvieran utilizando las demandas como un escudo para proteger su imagen pública y atacar a sus oponentes. Y eso sin duda plantea serias dudas sobre la ética y la responsabilidad de quienes ostentan el poder. Porque al final la justicia no debe ser utilizada como un arma política, sino como un mecanismo
para garantizar la verdad, la equidad y la reparación. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente esa visión de la justicia la que debemos defender tanto en Colombia como en cualquier otra sociedad democrática. Pero dejemos la reflexión por un momento y volvamos al análisis concreto del caso Polo Polo contra Cepeda. ¿Qué elementos específicos del caso te parecen más relevantes para comprender su posible desenlace? Bueno, además de la inmunidad parlamentaria que ya hemos mencionado, creo que es crucial analizar la solidez de las pruebas presentadas por ambas partes. Es decir, si realmente existen evidencias que respalden la acusación de calumnia por parte de Polo Polo o si se trata de una acusación sin fundamento. Exactamente. Y del mismo modo debemos analizar si Cepeda puede demostrar que sus declaraciones sobre Polo Polo estaban amparadas por la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria. O sea que el éxito o fracaso de ambas partes dependerá en gran medida de la calidad de sus argumentos legales y de la solidez de las pruebas que presenten ante la justicia. Así es. Y por supuesto, también debemos tener en cuenta el factor político. Este caso se desarrolla en un contexto de alta polarización política en Colombia, lo que podría influir en la percepción pública del caso y eventualmente en la decisión de los jueces. Claro, porque al final la justicia no opera en un vacío. Las decisiones judiciales siempre están sujetas a la influencia del contexto social y político en el que se toman. Y en este caso, el contexto político es especialmente complejo y delicado. Entonces tenemos un caso legal con implicaciones políticas profundas, un debate sobre la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria y un contexto social marcado por la polarización. Un verdadero cóctel explosivo que sin duda seguiremos analizando en detalle en próximos episodios de The Deep Dive. Así que ya saben, si quieren mantenerse al día con este caso y otros temas de interés, no olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y mientras tanto, los invitamos a reflexionar sobre las preguntas que hemos planteado en este episodio. ¿Qué límites debe tener la libertad de expresión? ¿Cómo podemos proteger la democracia frente al uso indebido del sistema legal? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir en Colombia? Preguntas complejas sin duda, pero son preguntas que debemos hacernos si queremos construir un futuro más justo, libre y democrático para todos. Y precisamente para profundizar en estas reflexiones, los invitamos a escuchar el próximo episodio de The Deep Dive, donde analizaremos las posibles consecuencias de este caso para la política colombiana. Hasta entonces les agradecemos por su atención y los invitamos a seguir explorando la complejidad del mundo que nos rodea. Muchos líderes políticos, incluido Cepeda, lo criticaron duramente por sus comentarios ofensivos. Y eso nos lleva a analizar la estrategia de Polo Polo. Hay quienes interpretan esta demanda como un intento de desviar la atención de la controversia inicial y presentarse como una víctima de persecución política. Usar la ley para cambiar la narrativa y callar las críticas. Esa es una posibilidad al convertir a Cepeda en el acusado Polo. Polo busca desviar la atención de sus propias acciones y genera la percepción de que él es quien está siendo atacado injustamente. Una estrategia arriesgada sin duda, sobre todo si consideramos que la justicia en Colombia no siempre se caracteriza por su rapidez o imparcialidad. Efectivamente, este caso podría prolongarse durante meses, incluso años, manteniendo a Polo Polo en el ojo del huracán mediático y legal. Y recordemos el precedente de Álvaro Uribe Vélez, quien también recurrió a la ley para defenderse de acusaciones en su contra, pero terminó enfrentando cargos aún más graves. Un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, puede ser implacable. Y que las estrategias legales agresivas, en lugar de solucionar los problemas, a menudo los agravan. Este caso nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará con la demanda de Polo Polo contra Cepeda? ¿Logrará silenciar las críticas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí sabemos es que este caso tendrá un impacto significativo en el futuro del debate político en Colombia. Y nos recuerda la importancia de defender la libertad de expresión y la independencia del sistema judicial, principios fundamentales para cualquier sociedad democrática. Absolutamente principios que debemos proteger y fortalecer, especialmente en tiempos de polarización e intolerancia. Bueno, ha sido un deep dive intenso, lleno de información y análisis. Esperamos que les haya ayudado a comprender mejor este complejo caso y sus implicaciones para Colombia. Y para seguir explorando este y otros temas cruciales para el país, les recomendamos que se suscriban al podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis profundos y debates enriquecedores sobre la realidad colombiana. Recuerden, la información es poder, manténganse informados, críticos y participativos. Hasta la próxima.